Soy la profesora Angélica Elvira Astorga de la Cátedra de Matemática 1 de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSA. Hoy vamos a ver los números complejos, que no son tan complejos como su nombre lo indica. Cuenta la historia que en la ciudad universitaria de Bolonia se producían duelos que eran espectáculos callejeros muy populares, pero no solo de espadas, sino también que habían combates puramente intelectuales. Allí se juntaban los grandes pensadores y se trataban desafíos matemáticos. Así fue que en ese momento surgió la necesidad de dar soluciones a algunas ecuaciones que eran imposibles de resolver, como ser aquellas que daban la raíz cuadrada de números negativos. Por ejemplo, x cuadrado más 1 igual a 0, este tipo de ecuación da como solución un número negativo. De esa manera se crea la unidad imaginaria que se define como y igual a la raíz cuadrada de menos 1, tal que y cuadrado es igual a menos 1. De esa forma tenemos los números complejos imaginarios, que es de la expresión b por i, donde b pertenece a los reales. Por ejemplo, 5i, 2i, 4 tercios i, raíz cuadrada de 5i, son números complejos imaginarios. Pero también hay otro caso curioso, que la raíz cuadrada de menos 4 me da como resultado 2i. ¿De dónde surge esto? Porque al menos 4 lo puedo escribir como el producto de 4 por menos 1. Entonces de esa manera me queda que raíz cuadrada de menos 4 es raíz cuadrada de 4 por menos 1. Como la radicación es distributiva con respecto a la multiplicación, me quedaría raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de menos 1, que es igual a 2i. Por lo tanto, yo puedo decir que la raíz cuadrada de menos 4 es igual a 2i en este caso. Tenemos también que a los números complejos se los puede expresar de forma binómica de la forma a más bi, donde a y b son números reales. A recibe el nombre de componente real y b de componente imaginaria. Simbólicamente decimos que la parte real de z es igual a y la parte imaginaria de z igual a b. En la siguiente tabla podemos ver algunos ejemplos de números complejos expresados en forma binómica, de manera tal que se indica y se especifica en cada caso cuáles son sus respectivas componentes. De esa forma podemos decir que los números complejos resultan de los reales unión los imaginarios. Los números complejos se los simboliza con una letra C mayúscula. Hay algunas propiedades o clasificación de números complejos, como ser el opuesto de un número complejo, que es el que se obtiene cambiando el signo a cada una de las componentes del número complejo dado. El conjugado de un número complejo, que se lo designa con z barra, que es el que se obtiene cambiando el signo a la componente imaginaria del número dado. Algunas cuestiones importantes a tener en cuenta son que el opuesto del opuesto de un número complejo es el mismo número complejo, y así también el conjugado del conjugado de un número complejo es el mismo número complejo. En la siguiente tabla ustedes pueden observar que dado el número complejo yo puedo
conjugado del número z, que es simplemente cambiarle el signo a la componente imaginaria, me quedaría entonces 3 más 2i, que es su conjugado. También están definidas las operaciones con los números complejos. La suma, si yo tengo el número complejo a más bi más otro número complejo c más di, para sumar se suman las componentes reales entre sí, por eso escribo a más c, y las componentes imaginarias entre sí, por eso pongo b más di. De la misma manera, la resta de números complejos se define restando componentes reales entre sí y componentes imaginarias entre sí. Por eso me queda la expresión a menos c más b menos d por i. Para la multiplicación, en este caso, dado los números complejos, vamos a aplicar la ley distributiva, es decir, a por c más di más bi por c más di. Aplicando la ley distributiva nuevamente, vamos a tener a por c más a por di más b por c más bi por c de i. Pero recordando que cuando yo tenga i por i, me da i al cuadrado. Si yo agrupo, asocio lo que corresponde, me quedaría esa expresión. La división también está definida a más bi sobre c más di, teniendo en cuenta que c y d sean distintos de ceros simultáneamente. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se multiplica y se divide al denominador por el conjugado del denominador, que en este caso sería c menos di en arriba y abajo, o sea, numerador y denominador. Entonces, si yo en el numerador voy a tener el producto de dos números complejos y en el denominador también el producto de dos números complejos, pero en el denominador tengo el producto de una suma por una diferencia. Me queda una diferencia de cuadrado, sería c cuadrado menos di al cuadrado, pero como i cuadrado es menos 1, por eso me queda que en el denominador se transforma en una suma de cuadrados. Hay propiedades que se cumplen y una de ellas en los números complejos, y una de ellas es que la suma entre un número complejo y su conjugado es un número real, cuyo valor es el doble de la componente real. Ahí lo vemos simbólicamente. También la diferencia entre un número complejo y su conjugado es un número imaginario puro, cuyo valor es el doble pero de la componente imaginaria. Simbólicamente lo tenemos expresado de esa manera. Ahora, el producto de un número complejo con su conjugado siempre da como resultado un número real positivo, cuyo valor es el cuadrado del valor absoluto de dicho número, que es lo mismo que decir componente real al cuadrado más componente imaginaria al cuadrado. Otra propiedad también muy interesante es que los números complejos no son ordenados. ¿Qué significa eso? Así como en los números naturales yo digo que el 2 es menor que el 3, yo no puedo decir que el 2 más 5i sea menor que el 2 más 6i, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta esta propiedad que dice que el conjunto de los números complejos no es un conjunto ordenado. Vamos a ver algunos ejercicios, algunos ejemplos. Por ejemplo, nos dice calcular el triple de la componente real del conjugado de este número, que está formado por tres términos, donde en el primer término es una división. Por lo tanto, yo multiplico y divido por el conjugado del denominador. El segundo término es el cuadrado de un binomio,
que aplico la expresión para calcular, y el tercer término, la raíz cuadrada de menos 16, que ya lo vimos, que es igual a 4i. De esa manera, resolviendo el numerador del primer término, nos quedaría una multiplicación que me da como resultado 3 más 2 más 3 menos 2 por i, y en el denominador esa diferencia de cuadrados. Acomodando un poquito los términos y asociando, vamos a obtener que el número complejo z es menos 1 medio menos 15 medio i. Pero me hablaban acá de la componente real del conjugado, por eso es que calculo el conjugado de menos 1 medio más 15 medio i. Pero me dicen el triple de la componente real. Entonces, el triple de la componente real sería 3 por menos 1 medio, que es igual a menos 3 medios. De esa forma, damos respuesta a la consigna. Otro ejemplo también que tenemos, que nos piden que encontremos el valor de m para que este número complejo z resulte ser un número real o un número imaginario puro. Para ello vamos a resolver este producto, m menos 2i por 2 más 4i, que me da como resultado 2m más 8 por 4m menos 4i. Para que sea un número real, solo significa que la parte imaginaria es igual a 0, o sea que 4m menos 4 me va a dar 0. De ahí despejo m, me queda igual a 1. Para que sea un número imaginario puro, significa que la componente real de z vale 0, o sea que 2m más 8 va a ser igual a 0, de allí me queda que m es igual a